seriedad y credibilidad en todas partes. Siete 50 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar, dar la bienvenida al doctor Hugo Acero, experto en temas de seguridad, nos atiende desde Bogotá, Colombia, para analizar en coyuntura este impasse que ha ocurrido cuando el Ecuador, con el argumento de que Colombia no contribuye eficazmente en el control de su frontera sur, frontera norte para el Ecuador, resolvió imponer un impuesto, una tasa de seguridad del 30%. Esto ha generado reacciones de diverso orden en Colombia, pero queremos analizar el tema de fondo con el doctor Hugo Acero. Siempre nos ilustra, revisábamos un artículo de Hugo Acero sobre las 2 décadas de violencia, delincuencia y crimen organizado en el Ecuador. Y señala en este análisis, Hugo, en el caso del Ecuador, donde el crimen organizado, las economías ilícitas, particularmente el narcotráfico y la minería ilegal y sus delitos conexos, trata de personas, contrabando, comercio ilegal de armas, extorsión, secuestros, violencia, homicida y hurtos, han escalado con rapidez, generando grandes impactos en la seguridad nacional, la gobernabilidad, el deterioro de la seguridad ciudadana y una lucha violenta por el control de los puertos. Puertos que exporta droga. New York Times dijo en su momento que el 70% de la cocaína sale al mundo por los puertos ecuatorianos y gran parte de esa cocaína viene de Colombia. Y en Colombia lo que ha ocurrido es el crecimiento del cultivo de la coca, que ha sido cuestionado en el gobierno de Gustavo Petro, y lo que ayer respondía el ministro de Defensa: nosotros hemos mejorado el decomiso. Sí, el decomiso. ¿Cuándo escuchamos en Colombia que se ha reducido el cultivo de coca? Doctor Hugo Acero, buen día. Buen día y gracias por la invitación, Miguel. Bueno, lo primero que tengo que decir es que los puertos son el último eslabón de la cadena. Realmente la droga llega a puertos es porque no hay control en las fronteras de Colombia y Ecuador. Y ese es un descontrol que desde luego hay que comenzar a asumir. Y no basta con estas crisis, porque realmente hoy la crisis, Miguel, no es económica. O sea, las decisiones que toma el presidente Noboa de aumentar los aranceles en un 30%, la respuesta colombiana en el mismo 30%, eliminar el suministro de energía, no es un tema económico. No, ni para mejorar los índices económicos. La verdad es que el tema es el narcotráfico. Y el tema son esas rentas y esos delitos conexos que no se han sentado a solucionarlos de manera conjunta. El ministro de Colombia hoy sale a decir que efectivamente hay unas relaciones, sí las hay a nivel de la policía. Es que la policía colombiana es una policía profesional, es una policía que tiene muy buenas relaciones con sus vecinos, con los policías vecinos, con los policías de la región, con los policías del mundo, y las va a seguir teniendo a pesar de los gobiernos, que eso es lo más importante, porque la verdad es que hoy no existen unas relaciones ni cordiales ni prácticas entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno colombiano para solucionar este grave problema de inseguridad y de no desarrollo de las fronteras. ¿Y por qué llegamos a este punto? En el análisis, en el caso ecuatoriano, Hugo Acero dice 2 décadas de violencia, delincuencia y crimen organizado. ¿Cómo ha ido creciendo esto? Pues ha venido creciendo, yo diría que con la ignorancia y anuencia de algunos mandatarios. Cuando digo ignorancia es porque algunos mandatarios, y he tenido la oportunidad de hablar con algunos presidentes de la región, en donde ha llegado el tema del narcotráfico, la primera reacción es considerar que el narcotráfico está de paso, que el narcotráfico no va a afectar, que el problema del narcotráfico era colombiano, que el problema del narcotráfico era peruano, ¿no? Eso no es problema nuestro. Allá los colombianos con su problema, allá los peruanos con su problema, y los bolivianos. No, la verdad es que es mucho más que eso. Ahí hay un problema grave que
que desde luego no lo hemos sabido asumir de manera adecuada. Entonces, ahí tenemos el problema en este sentido. Ahora, como señala el análisis, el crimen organizado distorsiona todos los campos. Si bien es un tema de narcotráfico más que económico, sí incide en la inversión y genera incertidumbre en los negocios y en todas las acciones, doctor Acero. Desde luego. Es que el tema del crimen organizado es que efectivamente deteriora todo. Y además es una economía ilícita que termina afectando la economía legal. Y si esto afecta a la economía legal, ¿cómo enfrentar, cómo tomar acciones que permitan combatir a las economías criminales y buscar salidas a este conflicto? Mire, hoy de manera práctica, Miguel, que debería hacerse lo siguiente, y ojalá se dé en los próximos días. La semana entrante deberían reunirse los cancilleres de los dos países, a discutir el problema, porque el problema realmente es ese, o sea, cómo vamos a controlar de manera conjunta todo el tema del narcotráfico y los delitos conexos, porque está también la minería, que ya también actividad criminal colombiana en Ecuador en esa línea, como lo está haciendo en Venezuela. Entonces, ahí deberían reunirse a pensar cómo van a hacer un memorando completo con acciones concretas para recuperar la seguridad en la frontera, ¿cierto? A partir de ese memorando, con acciones concretas y con un cronograma completamente claro y con unos compromisos claros de cuántas veces se van a reunir, cada cuánto, cuándo van a entregar resultados, todo eso, de trabajo conjunto, no solamente entre las fuerzas militares y la policía, sino también en las instituciones como la Fiscalía, los jueces, las instituciones de desarrollo social que hay que plantear para el desarrollo de la frontera. A partir de ese memorando, que se firme y esos compromisos, se deberían reunir los dos presidentes. Ojalá lo hicieran en la frontera. Y que firmaran compromisos claros para enfrentar el tema del narcotráfico entre el presidente Noboa y el presidente Gustavo Petro. Esa es mi esperanza, mi esperanza. Esperemos que se cumpla. Yo dudo un poquito que eso se dé, pero bueno, lo último que se pierde es la esperanza. Ojalá sea en ese nivel. Ahora, el problema también en estas relaciones ha sido que el presidente Petro ha priorizado su agenda política, su agenda ideológica. No olvidemos, cuando vino a la posesión del presidente Noboa el último periodo, abogó públicamente, descaradamente, vengo porque se libere a un preso político, cuando aquí el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, está preso por delincuente. 3 sentencias, no una, no 2, 3 sentencias. 2 por cohecho, por delincuencia organizada, y la otra por irregularidades en la reconstrucción de Manabí luego del terremoto del 2016. Él ha seguido abogando por un delincuente, y esto no abona en unas buenas relaciones que debiera priorizarse y analizar estos grandes temas como el combate al narcotráfico al unísono. Es un problema mundial. Pues la verdad es que esto no soluciona los problemas, esto los ahonda, y ojalá ese no sea el tono hacia adelante para solucionar este problema. Pero puedo decirle que hay suficiente evidencia del presidente Gustavo Petro defendiendo delincuentes y defendiendo regímenes no legales, como el tema de Maduro, defendiendo personas vinculadas a los grupos criminales que actúan en Colombia, buscando diálogos con grupos criminales. Entonces, no es extraño que el presidente Gustavo Petro defienda a un delincuente. ¿Y qué pasó en resumen, él va a terminar este año su periodo presidencial? ¿Qué pasó con la paz total? ¿No ha sido un fracaso? Ha sido un fracaso total. La verdad es que ya quedan 6 meses para que finalice este gobierno.
y no hay ningún acuerdo, no hay ningún diálogo, no hay nada, no hay ningún grupo desmovilizado, no hay compromisos, y además está abriendo mesas de negociación y esa es una estrategia política que le dio resultado en las pasadas elecciones, en los diálogos con delincuentes, en la picota, y que desde luego le aumentaron la cantidad de votos que recibió. Hoy está buscando otros grupos delincuenciales también para comprometerlos en la campaña electoral para que les den votos. Ahora, en la relación Colombia-Ecuador, quizás los temas que han estado en primera línea han sido la violencia, el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal, pero estos problemas, Hugo, no han dejado de ser coyunturales, sino estructurales que amenazan la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, el desarrollo democrático de nuestros países. Desde luego, es que el tema, hombre, nos está sucediendo en Colombia. Ya hay territorios controlados por ellos. Yo creo que regresamos a comienzos de siglo, cuando no podíamos salir de las ciudades porque las FARC estaban haciendo secuestros, las famosas pescas milagrosas. Hoy ya no están en las carreteras, sino que se tomaron municipios enteros. Los delincuentes, estas mafias, y sucede en Colombia, en Ecuador y los demás países donde hay presencia de estas mafias, no solamente están usufructuando los negocios ilícitos, sino que además están erosionando la democracia. Algunos de ellos financian campañas, financian candidatos, participan en política y algunos de ellos quieren ser políticos y ahí están. Eso erosiona, eso afecta de manera grave la democracia, está afectando de manera grave la democracia en nuestros países. Ahora, ¿cómo enfrentar esto? Leíamos el análisis sobre el Ecuador, que sostiene que esta crisis de seguridad no puede entenderse ni resolverse únicamente desde respuestas reactivas o de corto plazo, sino un desafío de Estado, de sociedad, de cooperación internacional. ¿Cómo implementar esto? Pues mire, el artículo que está leyendo tiene una serie de recomendaciones a nivel nacional y a nivel internacional, que ya las hemos hablado en algunos programas contigo. El liderazgo del presidente Nova, ojalá también el liderazgo del presidente Gustavo Petro, que no lo veo por ningún lado, pero ojalá se diera, en materia de seguridad. 2, convocar y trabajar en equipo a todas las instituciones del Estado, porque este no es un problema solamente de las Fuerzas Armadas, de la policía, de las fuerzas militares, sino también de la Fiscalía, de la Justicia, de la Asamblea, y desde luego de los alcaldes y gobernadores, de los alcaldes y prefectos en el caso de Ecuador. Y es trabajar con todo el Estado para solucionar este problema. 3, hay que involucrar al sector privado. Hay que involucrar a los ciudadanos, porque ahí necesariamente hay una corresponsabilidad y es necesario que se haga. 4, hay que conseguir recursos y la gente debe saber que necesitamos recursos para fortalecer la justicia y la seguridad y poder enfrentar a unos criminales que tienen recursos suficientes para hacer de las suyas y enfrentarse a los organismos de seguridad del Estado. Esas 4 cosas hay que hacerlas. A nivel internacional, pues hay que comenzar en restablecer y tener unas relaciones y unos compromisos claros para enfrentar el narcotráfico con Colombia, involucrando también a Perú y yo diría que involucrando inicialmente también a México, porque los carteles mexicanos están en nuestro territorio. Hay que tener alianzas estratégicas con los Estados Unidos, con el Reino Unido, con Israel, con países europeos y con otros países de la región. Y desde luego hay que propugnar porque ese trabajo que se haga a nivel nacional, coordinando a todas las instituciones y a nivel internacional, permanezca. Ahí están las recomendaciones, son sencillas, prácticas, pero no es fácil desarrollarlas, pero un gobierno con decisión y con liderazgo, como lo tiene el presidente Daniel Noboa, es posible que se haga, pero es necesario dejar de lado esas diferencias políticas. Eso de que yo no trabajo con este alcalde porque pertenece a un partido distinto al mío, o que yo no trabajo con un prefecto porque es distinto al partido, o que yo no trabajo con la asamblea porque hay la no, hay que trabajar con todos. Que yo no trabajo con los jueces porque los jueces también son corruptos. No, hay que trabajar con todo el Estado y desde luego hay problemas de corrupción, pero hay que mejorarlos. Hay que mejorar no la corrupción, sino acabar con la corrupción.
Doctor Guacero, ahora para hacer un recuento, históricamente Colombia no ha controlado su frontera sur. Recuerdo, y de esto de hace años, se acostumbró a hacer lo que denominaban las barridas. Periódicamente venían las acciones de Fuerzas Armadas de Colombia en su territorio, pero luego se iban. Entonces, aquí no hay un problema que va más allá del presidente Petro, pero también con Petro se ha profundizado, se ha agravado. No debiera cambiar en esas relaciones que debieran ser acciones conjuntas y permanentes. Yo creo que ha faltado, no solamente en los gobiernos actuales, sino en los gobiernos anteriores, ha faltado realmente un trabajo permanente, continuo y, como digo, un trabajo que tenga unas acciones concretas y un cronograma específico de cuándo se van a desarrollar. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, pero no veo eso ahora, y ojalá hacia adelante tengamos un gobierno en Colombia que establezca unas relaciones respetuosas y unas relaciones acordes a los cánones de la diplomacia para enfrentar estos problemas, y que sobre todo se sostenga. Es que el tema es eso que planteas, de manera coyuntural. Seguramente hoy el gobierno colombiano va a trasladar fuerzas militares a la frontera para decir que sí está haciendo cosas, y eso es coyuntural. Yo creo que hay que buscar que haya unos compromisos entre los gobiernos muy concretos, con un cronograma establecido y también con una rendición de cuentas periódica. Decía un vocero, efectivamente esto involucra a todos los sectores, incluido el privado. Hubo una instancia que durante años, periódicamente, casi cada 6 meses, se ha venido reuniendo los gabinetes binacionales, pero con Petro casi esto se ha cortado. No es cuestión solo de discursos, sino de acciones también. No, es que reunirse no es coordinar. Hasta las parejas, cuando se van a separar hasta el último momento, están unidas. Están reunidas. Y ahí falta realmente una decisión de que eso sea permanente. Yo no sé si del lado ecuatoriano haya algún balance de lo que han sido los gabinetes binacionales y si han entregado resultados. Pero en el caso colombiano no lo hemos oído. En el caso de la experiencia colombiana, ¿cómo involucrar al sector privado también para no llegar a problemas que se pueden avisorar, o un narcoestado o un estado fallido? Pues básicamente lo que hay es trabajar con los gremios, trabajar con la sociedad civil organizada, con la academia, invitarlos también a reflexionar sobre estos temas, pero también invitarlos a poner el tema del juego de todos ponen, todos ganan. Eso es importante, y es necesario porque de hecho, digamos, son sectores importantes de la economía, de la sociedad y del desarrollo que deben estar involucrados para saber con lo que tienen, qué aportan para mejorar los niveles de seguridad en nuestros territorios. Y en el caso ecuatoriano, ¿cómo enfrentar un gran desafío? Porque antes era un tema secundario, lo del narcotráfico, pero ahora casi es una acción permanente que está afectando por la presencia del crimen transnacional organizado. Pues, a ver, es el tema de Estados Unidos. Yo tengo una esperanza ahí, ¿no? Tengo una esperanza en el caso, por ejemplo, después de la extracción de Maduro, y es que los Estados Unidos, en la reunión que ha tenido Marco Rubio y que han tenido los delegados del gobierno norteamericano, y seguramente la reunión que va a tener Trump con Delcy, le va a entregar un memorando con unas órdenes claras de qué hacer. Y dentro de esas órdenes yo ojalá deseo que esté presente que hay que combatir a los grupos criminales colombianos y venezolanos, pero colombianos particularmente, que tienen presencia y apoyo por parte del gobierno venezolano en su territorio. Y creo que va a obligar a que el gobierno colombiano y el gobierno venezolano tengan acciones conjuntas frente a esos grupos criminales.
Yo aspiraría también, porque eso yo creo que se está dando. Ya en Colombia se dio, hay una reunión de delegados del gobierno norteamericano con delegados del gobierno colombiano, en donde le están diciendo qué hacer en materia de seguridad. Y estoy completamente seguro que la reunión del presidente Trump con el presidente Petro no va a ser una reunión de iguales. Todo el mundo quiere que sea iguales porque esas son las relaciones diplomáticas, pero la verdad es que yo creo que le van a entregar un memorando completo con lo que hay que hacer, casi que unas órdenes. Y creo que en Davos el presidente Noboa se reunió con Marco Rubio y seguramente con algunos delegados del gobierno norteamericano, y están también en esa línea. Pero yo también aspiro que por el lado de la frontera con Ecuador haya una presión para que los dos gobiernos comiencen a cooperar para acabar o para enfrentar ese problema. Si a Delcy Rodríguez, la seguidora de la dictadura de Venezuela, le va a dar órdenes del presidente Trump, como ya lo ha venido enviando mensajes muy claros, en el caso de la reunión con Petro en febrero próximo, también le va a plantear, no va a ser una reunión, como decía Hugo Acero, quizás de igual a igual, sino también de reclamos de Estados Unidos frente a la posición asumida por el presidente Petro. Pues realmente esas son reuniones a puerta cerrada. Hay una pública, pero hay unas reuniones a puerta cerrada en donde los Estados Unidos, de manera tradicional, y yo creo que más con el gobierno de Trump, no se va a reservar absolutamente nada. Él va a decir, mire, aquí están los problemas, sabemos qué está haciendo usted, le creemos esto no le creemos, y necesitamos que haga esto. Y discutamos sobre eso. Esas son nuestras condiciones. Y sobre esas condiciones seguramente se va a desarrollar esa reunión privada, y luego de manera muy diplomática saldrán a decir que llegaron a unos acuerdos, que discutieron de lado y lado en condiciones de igualdad, pero esas son las condiciones que se establecen en esos diálogos, particularmente cuando el interés de los Estados Unidos en estas reuniones está ligado al tema del narcotráfico, como ha sucedido en el caso colombiano. Ellos ponen condiciones y eso ha sucedido. ¿Y cómo puede justificar o responder el presidente Petro al crecimiento de las hectáreas de cultivo de coca, que ha sido uno de los problemas de su gobierno? ¿Qué va a decir? Él no puede decir lo contrario. No, él lo que ha dicho, y también algunos expertos lo han dicho, el problema no está en el aumento, sino realmente en la interdicción. Y la efectividad está en la interdicción y atacar las finanzas de los criminales. Yo creo que la integralidad frente a ese fenómeno está el éxito. Están en las interdicciones, el decomiso de droga, está el tema de atacar las finanzas, está el tema de erradicación, está el tema de disminución de cultivos, está el tema de trabajar en sustitución con las comunidades. Tiene que ser una política mucho más allá de solamente una acción que desde luego dé más resultados en ese proceso integral. ¿Y se puede enseñar, demostrar que han mejorado las interdicciones, el combate a la economía criminal en Colombia? En números, sí. Si uno compara la cantidad de toneladas decomisadas año a año, sí. Pero si uno los compara con los niveles de producción y de crecimiento de los cultivos y de producción de cocaína, el porcentaje más bien ha disminuido. Ahora, los procesos de paz en Colombia que tanto se han invocado, de alguna manera no ha deteriorado por ese fracaso en la situación de seguridad en la frontera norte del Ecuador. Sí, porque, digamos, en la frontera sur, en el caso de Putumayo, está Comandos de la Frontera. En el caso de Tumaco y Nariño, de Nariño, pues, de manera particular,
están también unos diálogos con unas milicias y la verdad es que esos diálogos no han prosperado en que haya menos disminución y más bien esos diálogos lo que ha hecho es darle ciertas garantías a estos grupos criminales que el Estado no los va a perseguir, como ha sucedido con comandos de la frontera y algunas disidencias. Hugo, ¿cree que Colombia, el gobierno de Petro, ha faltado reciprocidad y acciones más firmes en temas de seguridad en la frontera con el Ecuador? Sí, creo que nos ha faltado. Hoy el ministro de Defensa, como decía hace un momento, plantea una serie de acciones, pero creo que falta, esto falta. Y mejor si esto se coordina permanentemente para demostrar esas acciones que son firmes. Es la esperanza que tengo, Miguel. La esperanza es que la semana entrante se reúnan los cancilleres, las cancillerías, que elaboren un memorando con acciones y compromisos claros y programas claros acordados entre las dos cancillerías y que en 8 o 15 días se reúnan los dos presidentes en la frontera para solucionar este problema y sobre todo decir a los ecuatorianos y colombianos cómo van a enfrentar el tema del narcotráfico y el control de la frontera y el desarrollo de la frontera, porque esto no es solamente enfrentarlo, este no es un problema de solamente Fuerzas Armadas, ahí se requiere presencia de la Fiscalía, pero también desarrollo social. Y yo creo que se puede hacer un plan hacia adelante si los dos gobiernos consideran que eso es viable. En el caso ecuatoriano, doctor Acero, ¿se requieren decisiones estructurales, más liderazgo político, fortalecimiento institucional? Más fuerza, sobre todo involucrar a todo el Estado. En Ecuador se requiere involucrar a todo el Estado, pues en Colombia también. La verdad es que tenemos dos gobiernos que desde luego en el caso ecuatoriano ha hecho esfuerzos desde el Ejecutivo, pero no veo a la Asamblea haciendo el esfuerzo correspondiente y no veo a la justicia ecuatoriana haciendo el esfuerzo correspondiente. Claro, se plantean reformas de endurecimiento de penas. Un proyecto fue presentado antier precisamente en la Asamblea, pero si no acompaña la justicia, por ejemplo, en donde hay impunidad, en donde hay complacencia con los sectores delincuenciales, ¿qué hacer? Pues hay que trabajar con la justicia que tenemos. Eso ha sucedido en Colombia, también hemos tenido problemas de corrupción y otras cosas. Pero hay que trabajar con la justicia y con la asamblea que tenemos, la población que tenemos, los sectores que tenemos. Yo creo que con eso hay que trabajar. Y eso sucede cuando uno comienza o cuando entra al gobierno. Ya he sido servidor público por más de 16 años y uno trabaja con lo que tiene y obtiene resultados con lo que tiene. Bien, muchas gracias como siempre al doctor Hugo Acero, experto en temas de seguridad. Seguiremos hablando y siempre nos ilustra con sus análisis. Hugo, muy amable. Miguel, con mucho gusto y feliz día. Muy amable, feliz día. 8:18 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Vamos a hablar más adelante también de qué pasa con la seguridad en la capital, qué pasa con centros comerciales como el Montúfar en el centro histórico. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. Las lluvias registradas en el austro del país han mejorado de forma significativa la condición del embalse de Mazar, fortaleciendo el funcionamiento del complejo hidroeléctrico Paute, el más importante del Ecuador, lo que ha permitido recuperar los niveles de agua y garantizar mayor disponibilidad de energía. Esto refuerza la seguridad del sistema eléctrico nacional. De manera preventiva, se ha reducido temporalmente la operación de Mazar para conservar el recurso hídrico de cara a la temporada seca. De esta forma, Ecuador consolida su autosuficiencia energética. Esto fue Exa Informa, solo por Exa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. El trabajo diario necesita un aliado que nunca falle. Isuzu representa resistencia, rendimiento y confianza comprobada. En La Granados, Equavagen pone a tu alcance Isuzu con el respaldo de 52 años de trayectoria y un taller con gran experiencia, preparado para acompañarte en cada kilómetro.
porque cuando eliges bien, el trabajo avanza. Si quieres comprar un Isuzu, ven a la Granados, ven a Equavagen.